Buenas, mi gente mítica, mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy estamos aquí para hablar de asuntos divinos. En el episodio anterior conocíamos a Cadmo, un muchacho que lo pasa mal al inicio de su vida adulta porque, pues es enviado por su padre a buscar a su hermana Europa, que ha sido secuestrada por Júpiter, y le dice, si no la encuentras, no regreses. Como no la encuentras, se ve condenado al exilio. Acaba el pobre mío persiguiendo una vaca guía divina que lo lleva hasta un emplazamiento en el que deberá fundar una ciudad. Pero para hacerlo, primero debe acabar con una terrible serpiente, hija nada menos que del dios Marte. Una vez que lo consigue, siembra unos dientes y acaba viendo cómo los hombres nacidos de la tierra y de estos dientes que planta en ella se matan entre sí. Finalmente, y después de todas estas complicaciones, Cadmo termina fundando una ciudad y pasa desde entonces una vida aparentemente muy feliz. Pero nos dice Ovidio, no hay que cantar victoria demasiado pronto, ni considerar que la vida de un hombre ha sido efectivamente tan feliz antes de que llegue el final de sus días, porque la cosa siempre se puede torcer. Y al parecer, en el final de la vida de Cadmo pasan una serie de cosas a su alrededor que quizás le roban parte de su felicidad. Vamos a ver cuál es la primera de ellas. Entre tantas cosas propicias fue tu nieto, Cadmo, causa de luto, al que le salieron extraños cuernos en su frente. Y vosotros, perros, no, perras saciadas con la sangre del dueño. En latín, perro y perra se dice igual, pero dice saciadas en femenino. Así que perras, aunque hay versiones que aquí traducen perros, no sé por qué. Dice, extraños cuernos en su frente y vosotras, perras saciadas por la sangre del dueño. Mas si indagas bien, descubrirás un crimen de la fortuna en aquel, y no culpa, pues en un error, ¿qué culpa puede haber? No nos dice el nombre del nieto de Cadmo, del que nos va a hablar. Ya sabemos que a Ovidio le gusta mucho hacer esto de jugar a no decirnos quién es nuestro protagonista, pero nos ha dado muchísimas pistas. La primera, pues, es que es nieto de Cadmo. Y la segunda es que le salen cuernos y es devorado por sus propios perros o perras, ¿no? En este caso, no puede ser otro personaje que Acteón. Continúa el texto diciendo, había un monte manchado por la muerte de fieras diversas, y ya el mediodía había contraído las sombras de las cosas y el sol distaba por igual de sus dos metas. O sea, estaba a medio camino, ¿no? Entre ambos extremos, justo en medio. Dice, cuando el joven Iantio, Iantio, esto es porque Cadmo funda la ciudad de Tebas en Beocia. Y dice Plinio que antes de que se llamase Tebas y Beocia y todo esto, a los habitantes de esa región se les llamaba Iantes. Por eso dice el joven Iantio, es como decir el joven Beocio, pero como con un puntito más de culturilla detrás. Dice, el joven Iantio llama con voz serena a los partícipes de sus obras, a los compañeros de faena, básicamente. Dice que vagan por caminos yermos. Compañeros, los linos, las redes de lino y el hierro están empapados con el cruor de las fieras. Cruor. Esas palabras que existían en latín y existe tal cual en español, aunque no las utilicemos. Pero si miramos la RAE, lo he buscado, dice de cruor que es en la medicina antigua, era el principio colorante de la sangre que hoy se llama hemoglobina y los glóbulos sanguíneos. También dice que es un coágulo sanguíneo o simplemente en el registro poético como este de Ovidio, pues se traduce como sangre, ¿no? Por tanto, le está diciendo, compañeros, ya las redes y las armas están manchadas con la sangre de las fieras. Y el día tuvo bastante buena fortuna. Vayatino nos decía en las primeras líneas que lo que le sucede a Acteón no tiene que ver con un error suyo, sino con ¿cómo nos decía? Tiene que ver con un crimen de la fortuna. Pues por ahora dice que ha tenido buena fortuna, veremos si esto es tan así. Dice, cuando otra aurora traiga de nuevo la luz
llevada en su carro de color azafrán, volveremos a la tarea propuesta. Pero ahora Febo dista por igual de ambas tierras y agrieta con su calor los campos. Cesad la faena presente y recoged los linos nudosos, las redes. Los hombres hacen lo mandado e interrumpen la labor. Me encanta una cosa aquí, lo he querido leer seguido, pero dice, para referirse al carro de la aurora, dice en latín, utiliza el adjetivo croqueus, que da en español también una palabra que existe pero que no utilizamos, que es croquino. Crocino sería en español. Y significa literalmente de color azafrán. Pero son esas cosas que seguimos conservando términos muy, muy pareciditos a los del latín, pero no los utilizamos ya. Me gusta descubrirlos y decir, ay, lo tenemos prácticamente igual. Dice, había un valle denso de pinos y agudos cipreses, llamado Gargafia, consagrado a la ceñida Diana. En un extremo apartado hay una cueva umbrosa, arte laboratum nulla, con ningún arte trabajado, es decir, sin adornos, sin modificar, sin intervención humana. Dice, había simulado el arte con su ingenio la naturaleza. No somos los hombres los que imitamos a la naturaleza, sino la naturaleza la que imita nuestro arte, ¿no? Un poquito soberbia la cosa. Pues había formado un arco natural de pumita, de piedra pómez y toba ligera. A la derecha suena una fuente de aguas tenues y traslúcidas, ceñidos sus límites con un margen de hierba. Los límites de la fuente, ¿se entienden? Dice, aquí la diosa de las selvas, cansada de la cacería, solía bañar sus miembros virginales con el líquido rocío. Después de entrar allí, entregó a una de las ninfas su armígera, la que llevaba las armas, la jabalina, el carcaj y el arco destensado. Otra puso los brazos bajo la ropa que se quitaba, los recogió. Dos, sueltan los lazos de los pies, le quitan el calzado. Dice, más docta que ellas, la Ismenia Crócale coge con un nudo los cabellos esparcidos por el cuello, aunque ella misma los lleva sueltos. Teníamos a los cazadores, que acaban de dejar su faena porque el sol está apretando mucho a mediodía y se han parado a descansar. Y ahora de pronto nos lleva a un extremo de ese bosque donde hay una cueva en la que Diana, la diosa, junto a sus ninfas, se da un baño. Entonces la diosa se va desnudando, las ninfas la van atendiendo, un poco como la señora de la Domus Romana, ¿no? Y están allí todas sus muchachas ayudándola. Es un poco esa imagen. Entonces Diana se desnuda y tal y dice, cogen el agua, Néfele y Íale y Ranis, y secas y Fiale la vierten en urnas capaces, en buenas urnas, supongo que quiere decir. Y mientras allí es lavada la Titania en su fuente de siempre, he aquí que el nieto de Cadmo, pospuestos parte de sus trabajos, por el bosque desconocido da pasos errantes y llega a la cueva. Así llevaban a aquel los hados. Ha dejado la faena, se ha puesto a caminar sin rumbo por el bosque y los hados, la fortuna, lo acaba llevando hacia esta cueva en la que la diosa Diana, nada menos que Diana como es ella, se encuentra ya desnuda. Dice, al tiempo que entró en la cueva, rociada de fuentes, desnudas como estaban, visto el varón, las ninfas golpearon sus pechos y con súbitos aullidos llenaron todo el bosque. Y rodeando a Diana, la cubrieron con sus cuerpos. Pero la diosa es más alta que ellas y de cuello para arriba supera a todas. Me encanta esta frase, dice, el color del que suelen estar teñidas las nubes por el golpe del sol adverso o de la purpúrea aurora, ese fue al rostro de Diana al verse sin ropa. Vamos, que se puso colorada, ¿no? El color de las nubes cuando les da la luz del sol, el arrebol que se llama. Pues ese rubor, ese tono rojizo, se va al rostro de Diana cuando se da cuenta de que está desnuda ante él. Dice, la cual, aunque rodeada por la turba de sus compañeras, se puso de lado y volvió el rostro,
y cómo quisiera haber tenido a mano sus flechas, se lo hubiese cargado allí mismo. Así que tomó las aguas que sí que tenía a mano y salpicó el rostro del hombre. Y rociado su cabello con las aguas vengadoras, añadió estas palabras anunciadoras de la futura desgracia. Diana le dice a él: es lícito que ahora puedas contar que me has visto desnuda, si es que puedes contarlo. Y sin más amenazas, pone sobre la cabeza bañada los cuernos de un ciervo vivaz. El espacio da espacio al cuello, o sea, aumenta el tamaño del cuello y aguza la punta de las orejas. Y con pies las manos, cambia los pies cambia las manos por pies, por pezuñas. Dice, muda los brazos en largas patas y vela el cuerpo, lo cubre con una piel maculosa, llena de manchas. Añade también el pavor. Huye el héroe hijo de Autónoe y se admira en la propia carrera de lo rápido que es. Pero cuando vio el rostro y los cuernos en las ondas del agua, mísero de mí habría de decir. Claro, habría de decir, es lo que querría decir, pero no puede. Volvemos otra vez ahora a todo ese momento en el que el metamorfoseado, el que es convertido principalmente en animal, intenta hablar y no puede. Un proceso que a Ovidio le encanta describirnos con toda la agonía del mundo. Dice, además, ya le había dicho Diana, podrás contar que me has visto desnuda, si es que puedes. No va a poder. Sigue diciendo Ovidio, eso, intenta, mísero de mí habría de decir, pero no consiguió voz alguna. Gimió, y aquella fue su voz, y las lágrimas fluyeron por un rostro que no era el suyo. Conservó su mente original. Otra cosa que no suele contar mucho Ovidio cuando hace esto, ¿no? De decir, ya no puede hablar, ya su cuerpo no es el suyo, su rostro no es el suyo, pero sigue conservando su mente, no sigue sabiendo quién es. ¿Qué hará? ¿Regresará a la casa y a los techos reales? ¿O se quedará en la selva? Impide una cosa el pudor y otra el miedo, ¿no? El pudor, la vergüenza de volver a casa transformado en un ciervo, o por otro lado, el miedo de adentrarse en las selvas desconocidas como siervo, como además presa. Dice, mientras duda, lo ven sus perros, sus perras, ¿no? Aquí no diferencia entre masculino y femenino, pero ya habíamos dicho antes perras. Así que mientras él duda qué hacer, lo ven sus perras. Y las primeras en dar señales con sus ladridos fueron Melampo y la sagaz Ignóbates. Ignóbates de Nosos y Melampo de raza espartana. Después corren otras más veloces que las rápidas auras. Pánfagos y Dorseo y Oríbaso, todas Arcadias, y la poderosa Nebrófono. Yo las voy a poner todas en femenino, ¿vale? Las encontrarán traducidas también como masculino. Dice, y el fiero Terón, con Lélape y útiles de pies, teras y de nariz, agre, y el feroz Ileo, herido hace poco por un jabalí, y Nape, concebida de un lobo, y Pámene, que sigue al ganado, es una perra pastora, y Arpía acompañada por sus hijos, y Ladón el ciconio de flacos costados, y Dromas, y Cánaque, y Estictie, y Tigres, y Alce, y de pelo níveo Leucón, y de negruzco pelo también Ásbolo, y la fortísima sería, o el fortísimo Lacón, y a él, poderosa en la carrera, y Tou, y la veloz Ciprio con su hermano Licisca, y Árpalos, marcada su negra frente por una mancha blanca, y Melaneo, y Lagne de cuerpo hirsuto, y nacidos de padre Dicteo y madre Laconia, Labros y Agriodos, y de agudo ladrido y Láctor, y todos los que es demora narrar, menos mal Ovidio, porque después de 35 perros ya no se nos hace larguita la cosa si nos lo nombras a todos. Lo que mola mucho es que los nombres de los perros o de las perras están hechos sobre términos griegos. Ovidio hace mucho esto, ¿no? Él quiere dar a su obra un aire como muy inspirado en Grecia. Muchas de las historias que nos cuenta ya sabemos que las toma de textos griegos, de literatura griega, y lo que él hace es modificarla, incluir ciertas variaciones para adaptarlos a su momento y a su público. Entonces, él crea en muchas ocasiones, lo hace con divinidades, lo hace en este caso con los nombres de los perros, y lo hace sobre
términos griegos y además muchos de ellos son nombres parlantes. Tenemos, por ejemplo, decía Térelas, Térelas con P delante, de patas veloces. Su nombre significa, viene literalmente del término que significa alado. Dice Terón el fiero, literalmente Terón. Cerón en griego es fiera, leucón es de pelo nibio, leuco es blanco, ásbolo es de pelo negro, significa ennegrecido literalmente, ¿no? Entonces es muy gracioso porque todos esos nombres de perros que nos ha ido nombrando y que nos daba claves sobre su descripción física iban acompañados de este nombre parlante. Además, esto es él nos acaba de hacer un catálogo como podía haber hecho Homero, si es que existió Homero, en su Ilíada nos ha hecho un catálogo de héroes, de naves, pues este nos ha hecho un catálogo de perros maravilloso, ¿no? Es una inspiración muy griega esto. Sigue diciendo, esta jauría lo sigue con ansias de presa entre peñas y riscos y rocas inaccesibles, por donde el camino es difícil y por donde no lo hay. Él huye por los lugares por los que a menudo había perseguido. Ay, huye él mismo de sus propios criados. Claro, él es cazador. Y estos son sus propios perros. Está huyendo por aquellos lugares por los que ha visto huir a sus presas. Dice, querría gritar, soy Acteón, reconoced a vuestro dueño. Las palabras no responden a su voluntad. Cuéntalo si quieres, cuéntalo si quieres, bueno, cuéntalo si puedes, ya lo había dicho Diana, ¿no? Dice, resuena el éter con los ladridos. La primera Melánquetes le hiere en el lomo. Después Teródamas se enganchó a su hombro Oresítrofo. Habían salido más tarde, más adelantaron el camino por los atajos del monte. Por eso estos nombres no están en el catálogo. Él nos nombró a los primeros 35 que salieron y ya luego pues estos salieron más tarde. No nos los nombró, pero han atajado. Y llegan, dice, ellos retienen al dueño, el resto de la jauría se les une y clavan los dientes en el cuerpo. Ya faltan lugares para las heridas. Aquel gime y el sonido, aunque no es de hombre, tampoco podría lanzarlo un ciervo y llena las conocidas montañas con sus tristes quejidos. Eso también lo ha hecho ya Ovidio alguna vez, ¿no? El hombre metamorfoseado lanza sonidos que no son propios del hombre, pero tampoco de la criatura. Es como ese intermedio entre la fiera, entre la criatura, entre el animal y el hombre que era. Dice, y con las rodillas dobladas, suplicante, como uno que ruega, gira en todas direcciones el rostro como si fuesen brazos. Mas sus compañeros, ignorantes, instigan a la jauría, a la veloz jauría, con los gritos acostumbrados. Y buscan a Acteón con los ojos como si estuviera ausente y claman, Acteón. Al oír su nombre, vuelve la cabeza y lamentan sus compañeros que esté lejos y que tardo en llegar. No contemple el espectáculo que la presa les da. Dios, qué cruel. Dice, él quisiera estar lejos, mas está presente. Quisiera ver, mas no sentir en sus carnes la feroz hazaña. Lo rodean por todas partes y metiendo los hocicos en su cuerpo desgarran a su dueño bajo la falsa imagen de un ciervo. Y se dice que si las muchas heridas no hubiesen acabado con su vida, no se hubiese saciado la ira de Diana, portadora del carcaj. Madre mía, o sea, primero el trauma de la metamorfosis, el verse atrapado en un cuerpo que no es el suyo, el intentar hablar y no poder, el verse perseguido por sus propios perros, el huir, el ser atrapado, el, 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 el dolor de que ya no hay más lugar en su cuerpo para las heridas, encima sus compañeros llamándolos, él intentando reaccionar de rodillas suplicante, horroroso, horroroso. Dice el final, el rumor está en duda, la historia, esta historia plantea dudas. Para unos, la diosa parece más violenta de lo que es justo. Otros, en cambio, la alaban y la llaman digna de su severa virginidad. Y ambas partes encuentran razones. Me parece que este es un episodio súper visual porque describe muy bien, se recrea mucho Ovidio en este episodio, la persecución,
en toda la cacería, en toda la angustia de Acteón al ser transformado y devorado, ¿no? Y es como tremendamente cruel, a mí me da como congojita leerlo. Vamos a dejarlo aquí, ya finaliza esta metamorfosis, esta impotencia, este dolor del protagonista. Además, este episodio mitológico pues está recogido en diferentes fuentes y no en todas sucede lo mismo, ¿no? Ovidio además nos ha planteado el episodio partiendo de la base de que Acteón no comete ningún error. Él no comete gibris, no es soberbio, no desafía a la divinidad, no falta al respeto, no incumple con nada de lo que se supone que tiene que hacer. En este caso, Ovidio aumenta la crueldad de la historia al hacerle víctima del destino, ¿no? Víctima de la fortuna. Son los hados, es el destino quien lo lleva hasta esa cueva. Él está vagando sin rumbo, con pasos al azar por el bosque y acaba recibiendo un castigo muy cruel, un castigo terrible. En otras versiones sí es verdad que Acteón se lo busca. Algunas planteaban que él había desafiado de alguna manera a Diana, diciendo que, bueno, que él era muy buen cazador, quizás más que ella, o que había profanado su templo, que sí había buscado verla desnuda o lo había de alguna manera pues sí disfrutado, no había sido accidental, no había sido rápido. Aquí Acteón el pobre ni siquiera ve un poquito cacho, no le da tiempo. Las ninfas cubren a Diana y él le ve la cabeza y le ve el rostro ruborizado, pero no la ve desnuda. En otras versiones sí que la contempla y se recrea en esa contemplación. Incluso en alguna versión intenta agredirla sexualmente. Entonces ahí, digamos que de alguna manera la reacción de la diosa está como un poco más justificada. Pero Ovidio elige precisamente la versión en la que pues, pues la actitud de Diana parece ser más cruel, como dice el texto, de lo que sería justo, ¿no? Es un castigo terrible ante un muchacho que realmente no ha hecho nada para merecérselo. En el próximo episodio vamos a ver, ya nos ha dicho, ¿no? Algunos están de acuerdo, otros no. En el próximo episodio vamos a ver qué opina la diosa Juno sobre lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque ella tiene una reacción peculiar al respecto. Y resulta que es que Juno no está muy contenta con la estirpe de Cadmo. Y vamos a ver cómo se siente ella cuando ve que el nieto de Cadmo le ha pasado esto, ¿no? Ha sufrido tan gran castigo. Y vamos a ver también por qué ella está como así con esta familia, ¿no? Vamos a encontrarnos con otro mito, uno en el que su marido hace cositas. Pero eso lo vemos en el próximo episodio. Espero que estén allí conmigo para disfrutarlo. Y hasta entonces no olviden pasar un día mítico.